utilizamos como tal, en momentos ultramente, claro, necesarios. Si no, nos manejamos bastante con lo que el entorno se puede identificar, o sea, qué especie pudo haber sido. Y tanto la crucera como la yara son del mismo género, que es Bothrops, entonces para las dos es la misma ponzoña, la misma tal, en momentos ultramente claro, así que también, ¿no? Eso no manejamos bastante y otra cosa importante, si es una víbora más chica, ¿no? Una vez una víborita, una yara bebé. Que es lo mismo. Es lo mismo, es peor, puede ser hasta peor. Así es. Porque ellas están aprendiendo, sí, a cazar sus presas y aprendiendo y no cuidar esa ponzoña. Entonces, una adulta ya más o menos conoce, ¿no? Una presa chica, una presa grande, qué cantidad de ponzoñas tiene que inocular. Las bebés, las chicas, las juveniles, están aprendiendo eso. Entonces puede ser que te muerda y, ¿sí? y te inyecte así una gran cantidad de ponzoña. Entonces también a veces como en esa idea de que es chiquita, sí, bueno, son las más peligrosas. No te confíes. Claro. Y bueno, otra cosa importante también a recalcar que no hay que hacer torniquetes, ¿sí? Porque es algo que también está muy en las películas y ni tanto en las películas, ¿no? O sea, hemos trabajado con educadores de la zona y demás que están acostumbrados a encontrarse y que tal, que algunos cursos o algo como que tal les enseñan, o mismo en campaña, ¿no? De que hay que hacerte el torniquete, apretarte para que no el veneno no circule. La sangre empieza a circular con más rapidez y la ponzoña se expande con más facilidad. Importante, en todo caso se puede lavar la herida para que no entre ninguna bacteria, no se vaya a infectar y demás, pero no mucho más que eso. Llamar a una emergencia en todas las zonas serranas. Por ley se supone que tiene que haber en los hospitales suero antiofídico y tiene que estar en condiciones, que eso es, tienen que estar en una heladera y no estar vencidos. Claro. Les digo esto porque es importante cuando uno llama a un hospital, eso, ¿no? Explicar la situación y preguntar si tienen el suero antiofídico y si lo tienen en condiciones. Porque ha pasado en algunos momentos, así, no claro, incluso antes, años atrás, habían centros X que tenían suero, como que se repartía el suero para que la gente lo tuviera más disponible, pero claro, no lo mantenían en las condiciones necesarias. O sea que no me gusta la víbora. ¿No? Esa es la yara. Esa es la yara. ¿Y esta? Esta es una musurana. Esta víbora, que obviamente la coloración se pierde un poco por la sustancia así, pero es más oscura y ella se come a las crías de la yara y la crucea. O sea, es como una controladora biológica de esas. No, es musurana. La parejera es bastante común, tiene un color como más ocráceo por ahí. Esa no se come las otras. No, la musurana es la que se come las otras. Pero la parejera no es peligrosa en ponzoña, pero sí es agresiva. Y eso que te dicen que las víboras no te persiguen, con la parejera no funciona. La parejera sale atrás tuyo. Lo digo porque me ha pasado varias veces. Sí, y es bastante agresiva, muy territorial. Entonces, ¿Es venenosa? no es venenosa. Sí te puede morder y te va a doler. Eso sí. Esa es la parda. La parejera, sí, que es bastante común ahí en praderas. Pero también si no la molestás no te hace nada. Se alimenta de las flores. Si no la molestás no te hace nada. Te digo, me ha pasado de ir caminando, o sea, y estar a una distancia. Y arranca atrás tuyo. Seguir, no sé qué, de pronto es una cuestión de simpatía. Así enojada y salió tras mío. O sea, una me sacó corriendo. O sea, yo vivía en una chacra cerca del Cerro Pan de Azúcar, iba para la estación de cría que iba toda la semana, y me sacó corriendo. Los brotes se comen, se van ahí como masticando, tienen como un dejo un poquito más dulzón. ¿De toda la carquesa o de esta? De esta más
más que nada porque es más blanda, la otra carqueja es como más dura la hoja, entonces no es tan tentadora. Pero sí, esto es como los pueblos originarios. El Eryngium, esta específicamente se le llama cardilla, pero hay muchas especies de Eryngium y que tienen distintas tamaños, distintas formas en la hoja. Hay unas de hojas finas como estas, otras de hojas mucho más gruesas así, por ejemplo. Hay unas de hojas larguísimas que llegan a medir 1 metro y medio la hoja, la altura de la planta con el vástago puede llegar a los 2 metros. Y bueno, son especies que mucha gente no las quiere porque pinchan, pero en realidad son súper importantes. Por un lado, si ustedes miran desde arriba la disposición de las hojas que vienen así como arrocetadas, ¿sí? Una encima de la otra, lo que hacen, como en el aloe, por ejemplo, retienen agua, ¿sí? Tanto de la lluvia como del rocío y demás, entonces se acumula ahí. Y eso es fundamental para un montón de especies de insectos y de anfibios, ¿sí? Porque aprovechan ese lugar tanto como para hidratarse como para zona de reproducción. En el caso de algunos anfibios, por ejemplo, hacen nidos de espuma en las bases de las hojas, ¿sí? El nido de espuma es, las hembras segregan un líquido, ¿sí? Que lo baten con sus patas traseras, queda como si fuera un merengue, una clara de huevo batida. Sí, como una clara de huevo batida. Y ahí ponen los huevos, entonces ese líquido es nutricio, entonces cuando eclosionan los huevos tienen alimento, mantienen la humedad, mientras esperan las lluvias, ¿no? Y además de eso, lo que tiene es que debajo, ¿sí? O sea, las hojas de abajo siempre se están constantemente secándose, ¿sí? Generan biomasa, con las espinas generan protección, ¿no? Lo mismo que pasa con las chicas, no vienen a comerlas de encima. Y además, debajo de ellas, a tener esa protección, también van a crecer otras especies que necesitan esos primeros cuidados. Por ejemplo, eso, ¿no? En lugares donde hay ganado, siempre vamos a ver que donde están los Eryngium hay más pasto y demás, y otras especies que pueden crecer. A veces se lo comen los herbívoros, más que nada las hojas más nuevas, que son más tiernas. Y después otra cosa importante, no tanto con esta especie, sino con algunas que son un poco más de hoja más larga, se utiliza como fibra para tejer, ¿sí? Se corta la hoja en la base, se le saca los bordes, un cuchillito, los bordes que tienen las espinas, y se trenza, ¿sí? Para hacer tanto como respaldos de sillas, cestos, o sea, varios trabajos dentro de lo que es como fibra natural. Y también, ahora que me acuerdo, la base de la hoja, que es blanca, como el palmito, ¿vieron? Obviamente que no es tan blandita, pero también se come. O sea, tiene que ser la hoja, bastante nueva, pero también es comestible. En la parte baja no estaban tan presentes como la espina de cruz. Sí, esta la reconocen, obviamente, sí, que la encontramos tanto en la zona serrana como en la costa, ¿sí? Porque es una especie también pionera que tolera temperaturas extremas, condiciones de insolación extremas o de frío, ¿no? Como de heladas. Es una planta súper dura, súper ruda, ¿no? Como contundente. Que hace fotosíntesis en todo lo largo de su cuerpo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Eso es lo que también es lo que le da esa facilidad a la planta de poder expandirse. Las espinas que tienen, obviamente que generan protección, ¿sí? La dureza, ¿no? Genera esa protección, esa reserva de agua. Y si miramos en las ramas más nuevas, si vamos a ver unas pequeñas hojitas, muy pequeñas. Acá en esta, en la punta acá. Sí. Acá en la punta. Ahí. Ahí chiquititas, ¿sí? Que estas a medida que la planta va creciendo las pierde, ¿sí? Porque esas hojas que son tan útiles al principio, cuando la planta está nueva, blandita y demás, luego ya no le sirven porque hace que la planta pierda, se deshidrate más fácilmente, ¿sí? Entonces por eso es que no las vamos a encontrar luego.
Es una especie que aporta mucho nitrógeno en el suelo, entonces también para lugares, por ejemplo en la costa, que es arenoso, que los nutrientes se filtran fácilmente en la arena, el agua y demás, genera abono, ¿sí? Aporte de nutrientes para el resto de las especies. Y es como es una planta, yo digo que es como una planta madre, ¿no? Ella está ahí y las demás van creciendo debajo, van creciendo detrás, siempre la vamos a ver como en el borde del monte o creciendo sola como ahí, por ejemplo, que hay muchas otras que no pueden crecer así de esa forma, ¿no? Solitarias. No sé si han podido apreciar el perfume de las flores, que tiene una floración bastante contundente, unas flores blancas pequeñitas, que tienen un perfume dulzón, así como muy delicioso y es muy melífera. Entonces, por ejemplo, la gente que trabaja con mieles, con especies nativas, tienen mieles específicas de distintas especies, así como miel de chirca, miel de espina de cruz, miel de espinillo, y cada una tiene sus propiedades diferentes. Claro. Sí, por eso está bueno que a veces hay gente que no sabe eso, que está bueno eso, poder. Buenas noches. Hay que saludar, hay que saludarla. Otra especie pionera, esta ya es más como un porte de árbol, ¿sí? También la vamos a encontrar creciendo solitaria, creciendo en el borde del monte. No sé si todos conocen la leyenda de la Aruera. Nos contaron la leyenda, yo la tengo ahí, la contaron otra vez. A ver, contala, capaz que tenés otra versión. No, generalmente es la misma versión, con alguna ahí puede haber alguna variación, pero en realidad la Aruera era una princesa indígena a la que los hombres siempre la solían engañar, ¿sí? Entonces ella ya llegó a un punto que ya confiaba y se enamoraba y la engañaban y así una y otra vez, hasta que llegó un momento que se cansó, se enojó y se empezó como, ¿no?, a quedar ahí atrapada en su enojo. Sí, que eso se fue convirtiendo en un veneno, ¿sí? Entonces ella murió así, ¿no? Como enojada con todo ese veneno y ese enojo contenido, que lo que generó es que cada vez que, al transformarse en árbol, cada vez que alguien pasa cerca de ella como cuando no la reconocen, ¿no? Ella, bueno, genera ese veneno, genera una reacción como, ¿no?, de maldad en la persona, sí, que la persona le genera sarpullido, cuestiones respiratorias y demás. Por eso hay que saludarla. Entonces la forma de que ella no nos ataque, por decir de alguna manera, es que mantener ese engaño, ¿no? Entonces por eso es eso de saludarla al revés. Si uno le dice buenas noches cuando es de día, buenos días cuando es de noche y demás, se mantiene engañada y ella es como que sigue en ese sueño, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más allá de la leyenda, que es como una cuestión del reconocerla, ¿no? Y que es una guardiana del lugar. A mí me ha pasado en la sierra de estar años y que no me hiciera nada y de pronto me fui a vivir a un lugar donde estaba lleno de arueras en la costa, que generalmente, supuestamente, la aruera de la costa es más suave. Y a mí me tuvo 1 año y medio así, un ciclo tras otro. El ciclo de la aruera dura entre 10 y 15 días, el ciclo del sarpullido y demás, ¿no?, la reacción. Y a mí era eso, se me terminaba uno, empezaba otro, y así estuve 1 año y medio de corrido, toda brotada. Y después de pasar, vivía, pasa que estaba rodeada de arueras. Pero ¿qué pasó? En ese lugar, antes de yo ir, las habían cortado, a casi todas. Algunas no, pero a casi todas las habían cortado. Entonces yo creo que fue como una reacción de ella, ¿no? Como de eso, del cuidado de ese lugar. Sí, y yo pasé ese ciclo y después no volví a tener problema con la aruera. O sea, entonces yo creo que hay una cuestión también como eso, de reconocer que es una guardiana, ¿no? Porque digo, más allá de que las plantas y los animales sean desde lo biológico que uno puede, ¿no?, reconocer, también tienen su parte como más espiritual, por decirlo de alguna forma, y tienen sus elementales, ¿no? Y que cada elemental tiene como una función, ¿sí? Entonces, así como uno puede tomarse el té, no sé, de carqueja para el hígado, también si vos conectás con la planta y le pedís, ¿no?, también hacen efecto. Y muchas veces las plantas llegan a nosotros porque las necesitamos. A veces uno planta, no sé, un burucuyá, y no le crece, a mí me pasó, ¿no? Y pedía burucuyá y plantaba y no tenía suerte con el burucuyá. Y en un momento, fue como solté, pedí que viniera y ahí empezó a venir.
se me llenó de burucuyá todo el jardín. Y también me di cuenta que era un momento que necesitaba de esa calma, ¿no? De la planta. Entonces también está, yo creo que esa cuestión más como psicomágica, por decirlo de alguna forma. Ella tiene como el ápice como redondeado y tiene como una pequeña espinita. Puede estar presente o no, como que hay gente que dice, no tiene la espinita, puede que no tenga la espinita. Puede que el borde no sea redondeado, sino sea bien lanceolada y termine en punta. Puede que el borde tenga forma de corazón, ¿sí? O que sea redondeado pero como más chato también. Entonces para mí lo importante es, cuando la miramos, no sé si ustedes la llegan a ver a contraluz ahí, más o menos, yo la veo. La nervadura central, ¿sí? Y las laterales, que son en diagonal hacia arriba, son amarillentas. ¿Sí? Entonces, si nosotros la miramos a contraluz y vemos eso, es como la forma así, clave de identificarla. Y el borde, vieron que puede ser como, así como el laurel, ¿no? Ondulado o no, puede ser más chato, pero también el bordecito es más clarito, también en ese tono amarillento. Bien finito, tiene como un delineado. Entonces, a ver, acá están todas bastante parecidas. Incluso pueden hasta crecer de a tres, ¿no? El borde de la rama pueden salir de a 3 hojas juntas, ¿sí? Pero eso, yo creo que, miren, acá hay una que tiene como más hacia adentro el borde, más de corazonado. Creo que es importante eso, como retener eso, las nervaduras amarillentas. Un animalito que siempre está muy asociado a los cactus. No sé si ustedes tienen o han tenido en macetas cactus, pero es muy común, incluso en las macetas, que las hormigas coloradas hagan hormigueros debajo de los cactus. Y acá es típico, ahora no está porque está muy seco, puede ser que estén más metidas para adentro o se hayan trasladado, pero siempre eso, como moves un poquito y empiezan a salir, porque aprovechan esos mismos recovecos que se generan debajo y ellos hacen ahí sus hormigueros. ¿Vieron que los hormigueros, así como el hornero va y con el pico va pegando, apisonando, por eso que no forma el barro, ellas lo que hacen con la saliva, la van trabajando y queda ahí súper como impermeable, ¿no? Incluso la otra vez leía que hay, no sé dónde es, que lograron crear sintéticamente, obviamente, una sustancia similar a esa saliva para impermeabilizar, para pegar el barro e impermeabilizarlo, sí. No me acuerdo ahora dónde era, lo voy a buscarlo después, porque lo leí así a la carrera y fue como me quedó. Porque en realidad es eso, son los primeros. Ahí quedaron sin trabajo las hormigas. Por ejemplo, ahora no sé si miramos hacia allá, toda esta franja que vemos, toda la arbolada esta que vemos acá, en realidad antes se veían parchecitos, una franja en la que no había nada y después el monte ribereño, que es la última línea que se veía atrás. No se ve mucho. Guasubirá lo solemos ver cuando venimos, por ejemplo, temprano y cuando generalmente antes que vengan los grupos, si andamos recorriendo por el monte, los podemos ver. Sí. Es como esa suerte y verdad, como todo, ¿no? Sí. Con los zorros lo mismo también. Había una parejita de zorros que incluso a veces nos acompañaban en las recorridas. ¿Vieron cuando llegamos a la parte en que yo les decía que era una pradera antes? Bueno, ahí siempre había una parejita que aparecía y nos acompañaba parte del recorrido. Era como, después de un tiempo ya no apareció más. Pero ellos andan ahí en la vuelta, más lo dejamos en compost allá y van se esconden. Sí, pero eso, hay algunos que son más confiados. Bueno, lagartos también. Después la zona más cerca del arroyo hay carpinchos, que no los llegamos a ver porque claro, como yo les decía como no había nadie humano acá, ¿no? Cuidando el lugar, venía la gente a cazar, a pescar, a cortar. Entonces, claro, los carpinchos, por ejemplo, son los primeros que sienten un ruido nuestro o el olor y bueno, claro. Entonces los escuchamos cuando saltan al agua o encontramos las fecas en el camino. Después, bueno, el lobito de río también lo hemos visto así. Porque eso es bueno también para caca. Sí, todo, claro, sí. Mano pelada también, que hemos visto huellas, fecas, restos de ahí del alimento. ¿Pero llegaste a ver alguno?
No, es muy difícil Es ver difícil, hermano nunca vi pelado. ninguno. Muy difícil, sí. Eso sí, lo que te digo, las huellas, las fecas sí. y todo fresquito, sí. Pero llegar a verlos A ver, tenés a que ver, andar, no. no sé, tenés que ir y quedarte en el lugar donde ellos van a comer y pasar la noche ahí, porque claro, más que nada andan de noche también, entonces, Sí, eso, los gatos montés, por ejemplo. gatos de monte, sí, no los hemos visto, pero sabemos que andan, sí, porque hemos visto ahí Sí, restos videos de de noche. plumas y demás. Pero es más para el norte el gato montés, ¿no? Bueno, Ay, también ay, hay. sí, Ah, sí, mira. sí, hay, en el monte hay. Lo que pasa es que, claro, ellos andan de noche y además siempre andan como escondidos, ¿no? Hasta Margay hay en la vuelta. ¿Ya? O sea, y bueno, los Margay se han podido identificar porque se han encontrado atropellados. Mira, ¿en la carretera? ¿Cómo? Bueno, ¿dónde los atropellan? ¿En la carretera? ruta, sí. ¿En la ruta? Sí. Sí, es lo que tiene, ¿no? Muchas especies de fauna a veces se pueden, ¿no? Reconocer que están presentes en un lugar porque está. Por algo ves los restos, Sí, pero verlos a sí, ellos no. sí, a veces es difícil, pero bueno. Ahora les digo. No sé quién más quiere. Todos quieren, todos lo conocen, pero todos quieren. Pensé que no querían. Estos ricos te queremos todos. Viste que el brote carpito con piso nos animamos, ¿no? El brote carpito. Para mí que vos agarraste hoja más grande. A mí me gusta la carpita. Pero es amarguito, es amarguito. ¿Otro? Pero para mí que vos agarraste hoja más grande. No, la puntita. ¿Quieren? Ya rayamos. No me gusta. Bien, está bueno ya, tenerla Por clara. la canción de la Rona Carrera lo conocemos. Gracias. Es ¿Cómo? amarguito. ¿Crece más grande? ¿La hoja? No, el fruto es. Ah, no, el fruto sí crece bastante más grande. ¿Tú tenés? Sí. ¿Todos tienen? Ujú. Bueno, ya el fruto está empezando a crecer. Sí, yo vi ahí, pero... Generalmente, fin de febrero o marzo es cuando, más que nada para marzo, es cuando sí, está recién empezando a crecer. Bueno, yo generalmente antes de que lo metan a la boca les invito a que lo, a que lo huelan, que en realidad, así como hoy les decía, de que generalmente no hay especies así que sean peligrosas, ¿no? de flora para nosotros, pero siempre cuando no conocemos algo, primero lo olemos, si no tiene ningún aroma que nos haga ruido, ¿no? Que nos genere algo feo, ahí sí lo probamos un poquito con la punta de la lengua, a ver qué pasa, no hay nada raro, bueno, ahí sí podemos pasar como... Porque a veces uno eso, como agarra y se lo metes en la boca y es feo, ¿no? Porque a veces hay sabores, o mismo eso, que los taninos son generalmente los más fuertes que quedan ahí. Sí. Pueden masticarlos o no. El arrayán es una de las tantas especies de mirtácea que hay en nuestro país, es pariente de los eucaliptus. Sí, ese es de ahí viene ese sabor y aroma eucaliptado, que no es mentolado. Bueno, la forma de la hoja ya la ven que es lanceolada, tiene un color verde, a veces es un verde oscuro, a veces puede ser un poquito más grisáceo en las zonas serranas. Es un árbol, ahí lo ven, ese que está ahí atrás, arriba, ¿sí? No es un árbol súper tupido, pero puede llegar a serlo según las condiciones, ¿sí? La infusión de las hojas es muy bueno para el sistema digestivo, ¿sí? Y después a nivel más si se hace como en vaos y demás para el sistema respiratorio. Si se la combina con el molle, a ver si tenemos el molle acá. Ah, el molle yo lo conozco. El molle yo lo conozco. Bueno, después cuando nos crucemos uno les muestro el molle. Se potencian las propiedades para el sistema respiratorio, o sea, lo que hace es como despejar las vías respiratorias. Entonces, por ejemplo, para... Allá hay molle. Es bueno para hacer ungüento. No llegan a ver mucho el árbol acá, pero bueno, es este que está acá. Después lo vamos a ver que hay unos que se llenan como de barba de viejo y de hierba de la piedra, que son líquenes, ¿sí? Las hojitas tienen como, yo le siento como un olor como cítrico, hay gente que no se lo siente, pero bueno. Ahora está con fruto, ¿sí? Que es esto que le cuelgan acá, pero también el molle es el que agarra, el que tiene el matecito. Ahora vamos a buscar uno grande y ahí se los muestro bien. Pero bueno, la cuestión es que a nivel externo se potencian las propiedades para el sistema respiratorio, entonces está bueno trabajarlos juntos. La rayán... ¿Así que se hace como un ungüento? Sí, se puede hacer, sí, con ambos.
La flor, que es como las mirtáceas, son muy parecidas, es como un pompón peludito y bien un perfume dulce pero refrescante, así como y es un dulce suave también. No sé, las descripciones de los aromas son medias relativas, ¿no? Pero eso, ¿no? Hay perfumes que son como mucho más, invasivos. Claro, exactamente. Además te tranquiliza, como tiene esa característica que el aroma del perfume de la Rayan, el aceite se usa para eso también, el aceite esencial. Y bueno, y tiene el fruto que es comestible, que es una baya, que puede ser más o menos de este tamaño, roja cuando está madura, que también poca pulpa tiene, pero es dulce y eucaliptada. Es muy rica, sí, muy refrescante. Se puede hacer licor de Rayan, que es una delicia. Es una hora para sacar pulpa. O sea, Y tenés que juntar abundante. juntar mucha. Punta, sí. Eso, generalmente muchos de los frutos nativos son chiquitos, la semilla es bastante grande en comparación con el resto del fruto. Pero bueno, es muy... Y es como todo, ¿no? Te prepara para las condiciones de la estación que viene, ¿no? Después nos explicas cómo hacer el licor, ¿no? Obvio que Esa es sí. la parte que me prestó más atención. No, solo el ungüento. Eso está bueno. También. Claro, la Rayan, el butiá, el guayabo, que son todas que empiezan a dar fruto en fines de verano y otoño, te preparan para el invierno, tienen mucha vitamina C, trabajan mucho la parte respiratoria, entonces está bueno como eso, aprovechar los frutos, a comerlos en el momento que están, ¿no? Y bueno, vamos a buscar el ¿Esa parrilla cuál era? zarzaparrilla es esta enredadera. Ajá. ¿Sí? Que también crece bastante en zigzag, tiene los zarcillos, ¿sí? Que son los que se nos enganchan y nos rajan la ropa y nos arañan todo. Las hojas tienen como pequeñas espinitas en el borde, ¿sí? El frutito que cuando está maduro queda violeta y ella es típica. ¿Se come el ¿no? frutito? No. Si querés comer todo el monte. No, para nada. Yo pregunto nomás. No, esa Ella es es una como muy eso, va trabajando, ¿no? Va depredador. ahí las ramas. No, está informado. Va creyendo esa cosa del mar. informado. Después le paso el seguro, vas a ver. En diciembre, ¿sí? Y es bien también de monte serrano y monte costero. ¿Esta cuál es? Chal. Bueno, acá tiene el efecto de Recién unas de pasamos mis una que enganches tenía con las el- espinas. Parecida, mirá, no sé. Pero esta es una de las exóticas invasoras. Tiene una espina tremenda, mira. ¿Cómo es que se llama? No. Esta no es nativa. No es nativa. Es muy parecida. Vieron que la vemos así y es como si fuera Sí. un molle. Muy parecido, pero no. El molle tiene el más clarito. El tallado, no me sale el nombre de esta. Grateu, ¿no es? Grateu. ¿Es este el grateo? Sí, porque está el grateu y después está el cotoniaster, que es parecido al guayabo. Que eso también es algo muy interesante, ¿no? Porque son parecidas especies nativas Y exótico. y son exóticas invasoras. Sí, grateu. No me salía, Eso para hacer con lo como digo. Para sí, hacer. sí, típico, así como de Mira como esas pelotitas de los niños. especies de líquenes. ¿Sí? Barba Esta de es viejo. la yerba de la piedra, después hay otra que es la barba de viejo, que es más así, como más... ¿Esa es la cero de la piedra? Sí, ahí puede crecer acá como puede crecer en piedras. Ah, Vieron que eso, ¿no? Como que está bastante tomado. Hay versiones, había gente que decía como que los mataba. En realidad no les hace nada porque, o sea, ellos no chupan la savia del árbol ni nada, ¿no? Simplemente se apoyan. No son Pero para- permite la Claro, fotosíntesis. exactamente. Sí, lo permiten, sí. Lo que sucede, bueno, eso justo les iba a mostrar. Tenemos dos especies, ¿sí? Que son parásitas, ¿sí? Pero que se generó como una especie de convivencia entre ellos, que es una avispa que pone sus huevos en las hojas, ¿sí? Entonces el árbol, la planta, para poder protegerse, lo que hace es generar una galla,
¿sí? Y envuelve el huevo, luego eclosiona, la larva vive dentro y hace su metamorfosis dentro de eso. Cuando está pronta, hace un agujerito y sale. Y después allá tenemos el Acá otro. tenés uno más fácil, capaz. Esto no. Ah, bien. ¿De qué insecto dijo? Sí, por eso. Avispa. Ah, avispa. Y acá tenemos otro, que es otra especie, pero es la misma situación. Pone el huevo en la rama o en el tronco, primero son ramas, ¿sí? Entonces las plantas generan una galla un poco más dura. Cuando está, allá hay unas que están verdes, que se pueden ver Sí, de aquel Acá lado, arriba. que es cuando son nuevitas, cuando el insecto todavía está dentro. Cuando ya está pronto, para eclosionar, para salir, cuando ya hizo su metamorfosis, tiene en la parte delantera es como un pinchito, por decirlo de alguna forma, que lo que hace es como marcar el agujerito y romper, y ahí es que puede salir, y luego esto se empieza. Y también tiene una mariposa, una especie de mariposa que es parásita de esa avispa, además. Una cadena. Son versiones como un poco contradictorias porque en realidad supuestamente es tóxica. Por eso solamente se hace gárgara. Entonces, bueno, yo no la he... Tiene un agujerito y Ah, un agujero no. grande ya. Así que eso ya se fue. Yo no la he ingerido. La he usado, sí, para las gárgaras o para lavar heridas también. Es muy bueno, sí. Y eso la podemos encontrar en troncos de árboles como en piedras. Y está bueno porque uno la junta y como... al ser un líquen queda seco, entonces vos lo guardás, lo tenés ahí siempre y es como es una yo decocción. siempre me la imaginé en donde corre el agua, ahí en la piedra, ¿no? No, ella crece en lugares secos. Ah, ¿en seco? Sí, sí. Eso sí, es otra sí, cosa sí. lo que decís vos, Cabo. Sí, puede ser, sí. Sí, los líquenes tienen eso, que es una asociación entre hongo y un organismo fotosintético, que puede ser cianobacteria, puede ser alga. Entonces el hongo le aporta la humedad y el organismo fotosintético la clorofila. Pueden tener distintos colores, como vieron que en las piedras a veces hay líquenes naranjas, grises, violetas. Con mucho barro. ¿Viste? Ahora ya está, ¿no? Rojiza porque ya está pasando su ciclo, ¿no? Pero cuando está en su esplendor es verde. Y es una planta, acá con el barro no se nota mucho, pero las raicitas, vieron que son bien cortitas, es flotante, ella cubre la superficie. En muchos cuerpos de agua que quieren como el espejo de agua limpio, la sacan y dicen que es una mugre y todo lo demás. Pero en realidad es una planta muy buena porque aporta muchísimo nitrógeno, ¿sí? Cubre el espejo, ¿no? La superficie y impide que los mosquitos pongan muchos huevos. Los mosquitos necesitan espejos de agua transparentes, limpios, ¿sí? Pero que pase la luz del sol. Entonces al ella cubrir, claro, los mosquitos no llegan a poner muchos huevos, entonces genera un control. Pero además permite que pase luz del sol, no es que lo cubre por completo. Entonces no produce, no genera que se eutrofice. ¿Sí? Que se eutrofiza es cuando... Que se pudre. Claro, cuando no pasan los rayos del sol y se empieza a perder oxígeno debajo y se empieza a pudrir el agua. Es lo que pasa con muchos cuerpos de agua No, eso que permite tienen que mucho haya- aporte de nutrientes. ¿Que haya vida bajo agua también? Si la ¿no? pongo en, Sí, en un estanquecito que tengo, Sí, sí, ¿viene? lleva, claro, sí, Bueno, sí, dámela. sí. Yo siempre le digo, bueno, lleven, aprovechen. No, porque es buenísima, combinadas con otras especies, ¿no? Porque tienen sus ciclos en que están, ahora ya están como eso, empezando a cerrar el ciclo. Después, cuando vuelven de nuevo quedan verdes. Sí, 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 sí. Ahora en verano, primavera, verano y hasta ahí otoño es cuando están a full. Después ya en invierno ya bajan las temperaturas. Después esa que flota ahí, se le llama camalotillo o estrella de agua, ¿sí? Que también es, flota la hoja, el tallo. Alguna parte de la planta llega a enraizar, pero la gran mayoría está flotando. La flor, vieron que sobresale. Todas las flores, capaz que hay alguna que no, pero el 99% de las flores de las plantas acuáticas siempre sobresalen de la superficie, ¿ah? Porque
no puede ellas estar necesitan en ser polinizadas y los polinizadores principales obviamente No se van a son, apoyar en el claro, agua, son claro. aéreos, exactamente. Claro. Después, bueno, el pasto ese que vemos ahí, ahora no me sale el nombre, también es un pasto, una gramínea que es acuática, que también tienen en el tallo adentro, tienen como tubitos, ¿sí? Con aire, entonces eso es lo que permite que el tallo flote. En el caso de las hojas son poritos, son como bolsitas de aire que se llaman aerénquimas, que hace que la hoja sea más liviana, por eso logran flotar. Bueno, después más hacia allá, bueno, tenemos juncos, hay una zona, de acá no se ve más hacia el fondo que hay totorales, camalotes también hay, ahora no están, la otra vez había más cantidad. Ahora está viendo que se ve que armaron como un diquecito ahí, ¿vieron? Sí. Seguramente Sí. lo han hecho para que se mantenga el agua ahí, porque vienen. Bueno, eso les íbamos. Acá Caracoles. tenemos, dentro de la fauna que se encuentra en estos lugares, por allí creo que había unas almejas, si alguno los vio y quiere traer después. ¿Querés pasar o agarraste? Ah, ella se la lleva. Dentro de la fauna acuícola de agua dulce. Toma, llévala. Te la ganaste. Bueno, son unas almejas. De estas se alimenta el mano pelada, por ejemplo. ¿Sí? Oh, mira. Podemos llegar a encontrar de estas mismas unas de este tamaño. O sea, en cuerpos de agua más grandes. Después hay otra que es más parecida a la que se le llama la shell, que es como la clásica almejita más chiquita que vamos a encontrar allí en el arroyo. Y después, acá tenemos... Esto es el caracol de agua dulce, le llaman caracol manzana también, Pomacea caniculata es. Y es un molusco que crece en cuerpos de agua, arroyos, lagunetas. Es el que, vieron que por ejemplo, que hay unas cositas rosadas allí en el borde. Y por acá había más. A veces vemos, o allí hay también, sí. Ahí, a veces en los juncos, por ejemplo, también se ve como hay unas pelotitas rosadas. Son los huevos de este caracol. Aquí, como florcitas aparecen acá. Sí, son como, es como una bolsita ahí, como si fuera un chicle. Claro. Este caracol tiene dos depredadores. Uno es el águila caracolera, ¿sí? Que el águila caracolera tiene la forma del pico, es como la punta bien curva, como si fuera un destapador, por ejemplo. Entonces el águila lo que hace, viene donde lo ve, lo caza, ¿sí? con la garra. Estos caracoles tienen, no coincide obviamente el tamaño. Claro. Membrana. Sí, es como que se llama. Buah, es la tapita del caracol. Ahora me sale, me sale opérculo, pero es de otra cosa. Entonces el caracol, claro, esa tapa la cierra y la abre, ¿no? Para protegerse. Entonces cuando alguien lo agarra, cierra la tapa y queda adentro. Lo que hace el águila, engancha con el pico la tapa, la abre, ¿sí? Y ahí como que el molusco que se arrolla, pero entonces ya mete el pico, lo saca. Y tienen, a ver si lo tengo acá en la mochila. Tienen una glándula, una glándula tóxica, que es como, ahora está duro, pero es como si fuera un chicle cuando el caracol está vivo. Sí. Que es el mismo color que está los allí. huevos. Que Sí. los huevos están allí. Entonces lo que hace, Está más completo, ¿no? sí, el caracolero lo que hace con el pico, como separa esa glándula, la deja ahí y se come el molusco. Y después tenemos el otro que se alimenta de este caracol, es el carao, que el carao es como un cuervillo, más o menos. Tiene el pico recto, largo y puntiagudo y bien duro. Entonces lo que hace el carao cuando lo apoya y empieza a pegarle. El molusco hay una parte, tiene como un pie que está agarrado al caparazón, ¿sí? Entonces el carao empieza a pegar con el pico y suena hueco. Cuando deja de sonar hueco es donde está agarrado, entonces ahí le da Increíble. hasta que lo parte. Además, a veces en las recorridas lo escuchamos. Escuchás que ta, y en un momento se Se da escucha clarito. cuenta, se da cuenta de la Sí, y ahí el molusco, claro,
se contrae, pero se le abre la tapa. Entonces, tal cual. Mete el pico, lo saca, separa también la glándula y se lo come. Todas las defensas. Sí. Qué increíble. Sí. No, está buenísimo. Yo me acuerdo de las primeras veces que empecé a escucharlo. Era como, yo no puedo creer que sea el cara. Y era tal cual. Porque después me arrimaba así, los veía que estaba y van y agarran uno y agarran uno. Y esto, así como lo ven acá, hay momentos que está lleno. Y de aquel lado también. Lleno, así. Es un desparramo. De cada cual se los comieron. Claro. Sí. La hoja vuelve. Es súper flexible. Y de la envira, si nosotros, yo andaba con una cuerdita ahora, me cambié de mochila y me olvidé de traerla, pero si sacamos britas del tallo, ¿sí? Se tornean y se trenza, y con esto se hace una cuerda que es súper resistente, y es una de las que usaban los pueblos originarios antes de que llegaran el ganado, ¿sí? Antes de usar el cuero, era lo que usaban para las boleadoras, para el arco y la flecha, ¿no? Como la linga vendría a ser, es lo que usaban. Bueno, para construir las chozas, para atar y demás, es la envira. Y es recontra resistente, es increíble. O sea, como haces una cuerda así gruesita y aguanta pila. Y al ser, claro, vieron que como la hoja es flexible y suele crecer mucho cerca del agua también. Crece también en zonas más secas. Pero las especies que crecen cerca del agua es como que tienen mucha resistencia a la humedad y demás, entonces también duran mucho más que una fibra sintética, por ejemplo. Muy difícil de controlar. En realidad la mayoría de las exóticas invasoras, lo vegetal, son muy difíciles de controlar. Esto lo que tiene es que da muchísimos frutos, ¿sí? Además de que está plantado en un montón de lugares, ¿no? Como sombra, en los jardines, como cercos, como la ligustrina también. Árboles así, unos troncos así. Sí. ¿Qué es esto? Ligustro. Esto es ligustro. ¿Por qué está...? Esto se los voy a contar ahora. Y el ligustro que tiene es que, además de la cantidad de frutos, que larga muchos hijos debajo, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere cortar un ligustro, claro, vieron que hay plantas que cuando las cortás le das fuerza al tocón, ¿sí? Y empiezan a salir por todos lados. Entonces, se han probado muchas técnicas distintas, desde cortar y ponerle glifosato, ¿no? En el tocón, ponerle nylon arriba para que no le entre la luz. ¿Pero qué para matarlo? Para matarlo, sí, porque es ¿Tipo exótico glifosato? invasor. Y se le han probado con taladro, se le hace un agujero y se le inyecta glifosato, tordón, y sacando la parte de lo químico, que a mí no me convence mucho, porque eso es una sustancia que termina igual en el suelo después. El anillado, bien hecho, es como la técnica para mí, de las que hemos probado, la más efectiva. Nosotros empezamos haciendo un anillado angosto, se empieza a regenerar, vamos a ver otros ejemplares después. ¿Esto lo han hecho ustedes? Sí. ¿Y por qué lo quieren sacar? Sí, porque eso se está invadiendo. ¿Y esto qué consiste? ¿Se hacen cortes? Claro, vos ¿Sí? haces el corte con la motosierra, un corte poco profundo, y sacás la corteza. Sí. Entonces, las plantas tienen el xilema y el floema, que son los canales por donde suben los nutrientes de las raíces a las hojas y por donde bajan de las hojas a entonces, al cortar una de esas comunicaciones, claro, esa comunicación queda truncada, entonces solamente baja. Esto es lo mismo que se hace cerco en las casas, ¿no? En la ligustrina. Sí, ligustro y ligustrina. Son dos especies distintas, la ligustrina es arbustiva, el ligustro es árbol, pero muchas veces se usa el ligustro como arbusto también. Porque se lo va cortando para que crezca chico. Ahí está. Cuando saca la corteza le saca la posibilidad de Claro, de que retroalimentarse. pasen los nutrientes del... Sí. Entonces, está bueno, seco ya. acá lo que vieron que acá quedan como unos restitos, que él se empezó a regenerar, entonces le sacamos otra franja más. Después le sacamos otra franja más. Entonces pudimos ver que si vos haces un anillado de un ancho igual o mayor al diámetro del árbol, ahí eso es lo más seguro, es que lo que hace es empieza a secar. O sea que no es autóctono, no es un... No, es asiático. Es asiático. Sí. Asiático. Y eso también hace que no largue un montón de hijos abajo, que es lo que hubiera pasado si hubiéramos hecho otra. Tanto como la ligustrina son asiáticos. Sí.
La mayoría de las exóticas invasoras son euroasiáticas, las de acá, ¿no? Las de allá son de acá. Sí, la cola de zorro, por ejemplo, en Europa es súper invasora. Sí, sí, no saben qué hacer. Y bueno, le tenemos que devolver algo. Ahí va, seguro. Sí, bueno. Y bueno, tiene una característica que al tomar tanta agua y demás, crece muchísimo, pero su madera es muy blanda y tiene el espacio para que puedan sentir. Así como pasa con el ceibo también, que es de madera blanda, ¿sí? Estos árboles tienen la particularidad de que muchas veces se generan pequeñas fisuras en sus ramas, ¿sí? Entonces, en ese lugar empieza, con las lluvias y demás, empieza a acumularse agua y se empieza a pudrir con facilidad y se quiebran. Miren, por ejemplo, esta rama que está allá, ya se quebró, se separó del resto, quedó unida por la base, pero si miran acá tiene brotes nuevos. Sí. Y bueno, y eso es algo típico de esta especie, ¿no? Como que ellos van ahí como perdiendo parte de su tronco, de sus ramas. Regenera, ¿no? ¿Eh? Por otro lado. Y si a veces eso queda una partecita nomás que quede unida, logra rebrotar. Laurel de monte, ¿eh? Laurel de monte. Exactamente, entonces cae el material de hacer tan blando los xilófagos, tanto voladores como termitas y demás, ya empiezan ahí a trabajar. Esto me acuerdo cuando se había caído esta rama de acá, al toque, no sé, pasaron unos poquitos días y ya estaban todo. Aparte se escuchaban, todos comiendo, sí. Y esto es, claro, empieza a procesarse y esto pasa a ser tierra, ¿no? Como pasa con los ombúes también. Esos rojitos de termita, ¿no? Son como termitas o algo así. Hormigas. Son termitas, son xilófagos. Hay muchas especies de insectos xilófagos. ¿Y vos decís que es fertilizante incluso con esos bichos? Sí, porque ellos en realidad lo que están haciendo es como acelerando el proceso de descomposición, ¿no? Mezclado con bacterias, hongos y demás. Para que hace un resto de esa horqueta y arriba de la rama. Sí, la rama es arriba. Queda apoyado. Y acá también. Sí.